Hola, muy buenos días. Espero estén bien. Tengo el gusto hoy de platicar con Eduardo Losowski. Hoy en la mañana estaba pensando cómo lo iba a presentar y la verdad no tengo una mejor manera de decir que voy a platicar con un personaje. ¿Por qué digo que es un personaje? Porque además de ser un empresario muy exitoso, es un filántropo, es un filósofo, es una persona que te puede contar de repente en un momento serio un buen chiste, tiene mucho sentido del humor y más importante aún, todavía se da tiempo de amar la música de una manera de la cual hoy vamos a platicar. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, pues muy halagado de tus palabras y pues la verdad muy entusiasmado con este plan, porque esto que vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo va a tener un fin benéfico. En una época de tantas carencias, creo que podemos, que aparte de promover el gusto por la música, que yo creo que debiera ser para todos, o de la buena música, aparte si logramos ayudar a gente en necesidad, o a seres en necesidad, porque incluiría yo hasta animales, pues va a ser todavía mejor. Muy bien, vamos a platicar del tema de la fundación en una segunda parte. Correcto. Lo primero que me gustaría preguntarte es que nos cuentes, por favor, de dónde te nace este amor por la música. Muy bien. Pues es quizá la herencia más bella que recibí de mis padres, de ambos, tengo que ser justo de ambos. Mi papá era un buen violinista a nivel amateur, no más que eso, porque es un instrumento endiabladamente difícil. Y mi mamá, desde muy jovencita, le gustaba la buena música. Ambos son de descendencia judeo-ucraniana y ya traían la cultura europea musical, que en Europa la buena música se le da muchísima importancia. Y entonces, independientemente de que mi papá tocaba el violín, cosa que yo a veces sufría mucho porque como era contador al igual que su servidor, lo hacía ya muy tarde y tiene un sonido muy agudo y lo hacía a una hora que yo con mi oído no podía conciliar el sueño y hasta me angustiaba. Pero, y como cualquier adolescente en mi época, realmente de niño, la única vez que recuerdo es que una vez llegué y no había mayores restricciones para que pusiéramos los discos de la discoteca, estaba yo solo en mi casa, y se me antojó poner una gran polonesa de Chopin, fue lo primero que puse. Y mi papá, yo creo que del tiempo que lo escuché ensayar, quizá un 50 o 60% del tiempo siempre era el concierto en mi para violín de Juan Sebastián Bach. Y me gustaba mucho dicho concierto. Obviamente lo tenía mi papá con muchos intérpretes. En esa época era la época de los long plays, que si recuerdan había que voltearlos y se rayaban además a veces. Entonces lo tenía que yo hacer con un cuidado porque pues era el tesoro de mi papá. Pero también recuerdo que empecé con los conciertos para violín de Mozart que me encantaban. Y más o menos a mis 16, 17 años, nos empezaron a llevar a la Orquesta Sinfónica Nacional los viernes en la noche en Bellas Artes. Eran abonados mis papás y nos compraban abonos a mi hermana y a mí para que tocáramos. En el Inter hubo un paréntesis muy desagradable porque pues lo menos que esperaban mis papás es que yo tocara algún instrumento y me dieron a escoger. Y yo veía que el violín era endiabladamente difícil. Y entonces cogí el acordeón.
Bueno, fue, todavía hoy me da lástima mi maestro de acordeón, pobrecito, era un italiano, Sergio Rizzardi, eh, que entendió rápidamente que no era mi talento y que pues ya las últimas clases, pues como se dice comúnmente, echábamos cascaritas de fútbol. Eso lo hacía un poco mejor. Eh, este, eh, por cuestiones ópticas, que nunca he tenido una vista muy fuerte, o una forma o algo cerebral, nunca pude aprender a leer el pentagrama. Hasta hoy en día no concibo cómo alguien, y sobre todo un director de orquesta, puede ver un pentagrama e imaginarse la música. Yo tenía que contar de las 5 rayitas en cuál estaba el mundi. Y entonces, yendo a estos conciertos de la Sinfónica Nacional, lo empecé a tomar con la misma seriedad con la que empecé a tomar la música popular que yo escuchaba en aquel entonces, que yo creo que fui muy afortunado porque me tocó la época de los Beatles, que eran mis super ídolos, y los Rolling Stones y algunos conjuntos americanos como los Beach Boys o los Monkees, que son muy buenos, pero en fin. Y recuerdo cada que salía un álbum diferente de los Beatles, no lo oía yo, lo escuchaba y literalmente lo estudiaba.